Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Soy Karen Ayala Retuerto, médico residente del segundo año del Servicio de Anestesiología del Hospital Nacional 2 de Mayo. En esta oportunidad, a través de la unidad de telesalud, les traigo el tema obesidad y su repercusión en anestesia, dirigida a la población en general. Bien, la obesidad es en la actualidad una enfermedad que va en crecimiento de casos, ¿no? Tanto en nuestro país como a nivel mundial. Entonces, esta es una enfermedad que representa un verdadero reto para el anestesiólogo debido a que como hay un aumento de casos en pacientes con obesidad, también hay un aumento en estos pacientes que se pueden someter a un procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, en ellos es un reto el trabajo con ellos porque hay muchos cambios en lo que es su anatomía y en las funciones de sus órganos y a la vez esos pacientes tienen un mayor riesgo de mortalidad y se desarrolla en ellos diabetes, se puede desarrollar enfermedades a nivel del corazón, a nivel del pulmoncito, a nivel del cerebro, ¿no? Vamos a la obesidad. La obesidad se define como una enfermedad crónica que se puede prevenir. Esta enfermedad se puede producir o se suele iniciar en lo que es la infancia, la adolescencia, ¿no? Y esta se establece por un desequilibrio en lo que nosotros ingerimos y la energía que nosotros utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Eso se va a producir porque consumimos dieta rica en grasa, dieta en carbohidratos y llevamos una vida pues sedentaria, ¿no? Entonces, acá en la imagen inferior tenemos el IMC, que es el índice de masa corporal, que esto nos va a dar las definiciones, ¿no? De un paciente que se encuentra saludable, que se encuentra en sobrepeso y que se encuentra en obesidad. El IMC normal es de 18.5 a 24.9, ¿no? Si tenemos un IMC de 25 a 29.9, es un paciente que ya está en sobrepeso y definimos a IMC como un paciente con IMC mayor de 30, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos este IMC? Lo podemos calcular dividiendo nuestro peso en kilogramos sobre lo que medimos, ¿no? Eh, por ejemplo, si tenemos un paciente de 85 kilos que mide 1.55, lo que vamos a hacer es nuestro peso, que es 85 kilogramos, lo vamos a dividir primero entre 1.55, que es la altura, y a ese resultado lo volvemos a dividir entre 1.55 y nos sale, por ejemplo, en este caso un IMC de 35.3 que sitúa a este paciente en una obesidad tipo 2, ¿no? Que es de 35 a 39.9. Un IMC mayor de 40 ya es una obesidad mórbida, ¿no? Una obesidad tipo 3. Mientras el paciente tenga mayor IMC, lo predispone pues a mayores complicaciones, ¿no? A nivel cardiovascular, a nivel pulmonar. Ahora, ¿cuáles son las condiciones médicas que se asocian con la obesidad? Un paciente a nivel cardiovascular puede presentar muerte súbita, puede presentar hipertensión arterial, puede presentar cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica se refiere a la obstrucción de los vasos que irrigan el corazón. Por ejemplo, tenemos un vaso que tenga una placa de grasa, ese vaso no va a irrigar adecuadamente al corazón, no le va a llegar un buen flujo sanguíneo, por lo tanto se produce una cardiopatía isquémica, ¿no? O sea, le falta oxígeno a ese tejido. Hay una alteración en lo que es el perfil lipídico, ¿no? Que aumenta el colesterol, los triglicéridos, se produce una enfermedad cerebrovascular, o sea, los derrames cerebrales, ¿no? Enfermedades como trombosis venosa profunda también, el paciente con obesidad tiene mayor predisposición a formar coágulos. A nivel respiratorio se produce una enfermedad pulmonar restrictiva, ¿no? Debido al aumento del tejido adiposo, hay una menor expansión del pulmón del paciente con obesidad. Apnea obstructiva del sueño, lo voy a explicar más adelante. Enfermedades endocrinas como por ejemplo la diabetes, el hipotiroidismo, la infertilidad, también se producen las alteraciones menstruales, ¿no? En el caso de las mujeres. A nivel gastrointestinal, tenemos que el paciente puede presentar una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Hay un reflujo de su contenido gástrico.
hay una mayor predisposición a lo que es formar litiasis vesicular, cálculos en la vesícula, cálculos en los riñones, incontinencia urinaria, frecuentemente en las mujeres, una infección también de vías urinarias, y la obesidad está muy relacionado con los cánceres, ¿no? Como el cáncer de mama, el cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de cuello uterino. Y debido al aumento de peso, nuestros tejidos óseos, musculares, tienen que soportar el peso, se pueden producir la artrosis, la artritis, lumbalgia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta en relación a la anestesia? Todo paciente que va a ser sometido a un acto quirúrgico necesita una valoración preanestésica, ¿no? En ella lo que hacemos es valorar bien el estado clínico del paciente. Por ejemplo, como comenté al inicio, tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión, ¿no? Enfermedades del corazón. Entonces, es muy importante que este paciente llegue a sala de operaciones para una cirugía electiva, claro, en las óptimas condiciones, ¿no? Entonces, es por ello que necesitan continuar el tratamiento que le establece en su médico de cabecera para así poder llegar con una glucosa controlada, con su presión controlada. En cuanto al acceso venoso, es un poco más difícil de acceder a una vía periférica. El acceso venoso se refiere al canalizar las venas del paciente para que por allí nosotros administremos los medicamentos durante la anestesia o la hidratación al paciente, ¿no? Debido al aumento del tejido adiposo es un poco más difícil acceder a sus venas del paciente. En cuanto a la vía aérea, el paciente con obesidad es un poco más complicado el manejo de su vía aérea, voy a explicarlo también más adelante. Tiene mayor riesgo de hipoxemia, desaturan más rápido este tipo de pacientes. En cuanto a los medicamentos, también tenemos que tener muchas consideraciones por los cambios que se producen a nivel de su fisiología, su farmacocinética o farmacodinámica para los medicamentos, ¿no? En cuanto a cirugía laparoscópica también, tenemos que tener en claro ciertas consideraciones, ¿no? Igual el tiempo quirúrgico, el tiempo que va a durar la cirugía. Entonces esto voy a ir explicándolo poco a poco más adelante. En cuanto a la vía aérea, el paciente con obesidad, la mayoría, por no decir todos, son considerados como vía aérea difícil. En la imagen inferior tenemos una escala que nosotros utilizamos, que es la escala de Mallampati, en la cual evaluamos la vía aérea del paciente y que nos da cierta información de si la intubación, que es lo que se necesita para una anestesia general, va a ser fácil o difícil, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente con anestesia general, es un paciente que va a estar dormidito durante la cirugía, con un tubo en la boca que le va a dar aire a sus dos pulmones mientras dure la cirugía. Cuando la cirugía termine, ese tubito se saca y el paciente empieza a respirar por él mismo. Entonces, nosotros utilizamos varias escalas, varios predictores que nos van a indicar si la vía aérea es abordable o no en el paciente, ¿no? Y acá tenemos la escala de Mallampati. Si vemos acá en la clase 1, el paciente tiene una buena apertura bucal y alcanzamos a ver la úvula, ¿no? En el clase 2 ya vemos que hay cierta disminución del espacio, ¿no? Pero aún vemos la úvula. En cambio, en la clase 3, en la clase 4 prácticamente ya no vemos la úvula, ¿no? Entonces, este es un predictor de que nuestra vía aérea puede estar un poco difícil de abordar, ¿no? Otro punto también, cuando tenemos a un paciente que se va a someter a anestesia general, cuando está en decúbito supino, que es la posición que se adopta pues, para la anestesia, si tenemos un paciente que está normopeso, si nosotros hiperextendemos, podemos observar que su vía aérea se puede abordar sin mayor dificultad. Pero si tenemos a un paciente con obesidad, como podemos darnos cuenta, tienen ellos pues la cara más llenita, la lengua es más grande, hay una mejilla más prominente, el tejido mismo de la faringe, de la parte de adentro de la boquita, casi por de la garganta, está aumentado.
tienen una apertura bucal disminuida, la boca es más chiquita, por el mismo tejido adiposo la apertura es menor, y también tienen un cuello corto, ¿no? Entonces el cuello es un poco más difícil de poder realizar esta hiperextensión. Entonces, en este tipo de pacientes ahí tenemos que realizar ciertas maniobras, como colocar objetos, por ejemplo, debajo de su espalda, de su cabecita, para poder hacer que la vía aérea sea mejor, de mejor abordaje, ¿no? Entonces, son muchas las consideraciones que tenemos que tener en cuenta en la vía aérea del paciente con obesidad. En cuanto al sistema respiratorio, si vemos en la imagen, acá tenemos un paciente que está con normopeso. La capacidad de sus pulmoncitos es la adecuada, la normal. En cambio, cuando tenemos un paciente con obesidad, el mismo tejido adiposo va a hacer que haya una reducción de su capacidad de sus pulmones. Entonces, en este tipo de pacientes, si se somete a una cirugía, a una anestesia general, esta capacidad va a disminuir en un 50%, a diferencia de una persona normopeso que puede reducirse hasta un 20% aproximadamente, ¿no? Entonces, en ellos no, en ellos disminuye más la capacidad del pulmoncito. Se produce un aumento en el trabajo respiratorio, una menor tolerancia a la apnea, ¿no? El apnea quiere decir que el paciente pues deja de ventilar, ¿no? Por cierto tiempo. Y esos pacientes desaturan más rápido cuando están sometidos a periodos en los que no se les está administrando oxígeno. Cuando hablamos del síndrome de apnea obstructivo del sueño, nos referimos a cuando se produce el cese del flujo aéreo por 10 segundos, ¿no? Es un paciente que está durmiendo y durante 10 segundos pues deja de respirar. Es un paciente que ronca cuando duerme, es un paciente que al día siguiente está con dolor de cabeza, está con sensación de falta de energía o está con falta de concentración o tiene sueño, ¿no? Es un paciente con apnea obstructiva del sueño. En cuanto al sistema cardiovascular, en este tipo de pacientes hay un aumento del gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir? El gasto cardíaco es el volumen que expulsa de sangre que expulsa el corazón cada minuto, ¿no? Cada minuto el corazón expulsa sangre para irrigar el resto de tejidos. Entonces, en un paciente con obesidad, esto aumenta este gasto. Entonces, tenemos un corazón que está con un mayor trabajo de lo que necesita. Entonces, ¿qué se produce cuando un corazoncito trabaja más? Se va a producir una cardiomegalia. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón crece más. Y eso también lo predispone a que el paciente sufra de hipertensión arterial, ¿no? Hay un incremento en la demanda de oxígeno, por tanto hay una menor tolerancia al ejercicio, ¿no? El paciente con obesidad no tolera el ejercicio y hay un mayor riesgo de enfermedad coronaria, enfermedad de riesgo de arritmia, ¿no? Entonces, en cuanto al manejo anestésico en pacientes con obesidad, lo ideal, si es que la cirugía lo permite y el paciente está de acuerdo también, es trabajar con anestesia regional, ¿no? Ya sea una anestesia raquídea, una anestesia epidural o un bloqueo nervioso, porque nos da mayores ventajas para una más rápida recuperación del paciente, hay menor riesgo de aspiración del contenido gástrico del paciente, se evitan las dificultades en el manejo de vía aérea, hay una menor pérdida de sangre también durante la cirugía o después de la cirugía, ¿no? Sin embargo, siempre tenemos que tener en cuenta que igual siempre uno tiene que estar preparado para abordar la vía aérea en los pacientes, ¿no? Entonces, si optamos, por ejemplo, si tuviéramos un paciente que tiene una fractura, una lesión en miembro superior, una buena opción es realizar un bloqueo nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se anestesia el brazo que está lesionado, por decirlo así, ¿no? En vez de optar por una anestesia general, ¿no? O sea, de dormirlo completamente al paciente. En cuanto a la cirugía laparoscópica, en este tipo de cirugía aumenta la presión intraabdominal, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos una imagen abajo, un paciente que va a ser sometido a una cirugía de apendicectomía, ¿no? Está con una apendicitis y lo van a operar de una apendicectomía laparoscópica.
En este tipo de cirugía, la posición que se tiene que adoptar para este tipo de cirugía es esta. O sea, el paciente ya no está echadito así recto como en una cama, está con la cabeza hacia abajo. Y al estar con la cabeza hacia abajo, hay un aumento de la presión intraabdominal. Todos estos tejidos, todo el aumento del tejido adiposo aumenta y va a reducir lo que es la capacidad del pulmoncito para expandirse, ¿no? Y a la vez esto aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, mucho afecta lo que es el manejo de la ventilación, ¿no? Los parámetros en cuanto al darle la ventilación al paciente varían mucho, ¿no? Puede aumentar la presión y el pulmón no se expande totalmente, por decirlo así, ¿no? El manejo de líquidos en el intraoperatorio es crucial, ¿no? Debido a que este tipo de pacientes hay una mayor predisposición a retener líquidos, ¿no? En cuanto a la disfunción hepática, por ejemplo, si tenemos un hígado que está enfermo, un hígado graso, hay una mayor predisposición a una mayor sensibilidad en cuanto a los medicamentos que utilizamos. En cuanto al manejo postoperatorio, el paciente con obesidad puede presentar un mayor riesgo de obstrucción de vía aérea, ¿no? Como comenté, hay un aumento del tejido adiposo a nivel en la faringe, la lengua grande. Puede ser que un paciente que haya salido de una anestesia general y que esté todavía somnoliento, la lengua al caerse por detrás obstruye su vía aérea y no le permite una adecuada ventilación, ¿no? Hay el riesgo de atelectasias. Atelectasia significa, por ejemplo, si tenemos un globo inflado y luego se le saca el aire al globo, queda pues al quedar desinflado queda así como pegadito, ¿no? Entonces eso es atelectasia, ¿no? Es el colapso del pulmón. Y esto se produce debido a que el paciente con obesidad pues tiende a hipoventilar, o sea, su ventilación no es la misma que un paciente con normopeso, es mucho menor, ¿no? Entonces eso hace riesgo de que parte de su pulmón tienda a colapsar. Es como decir un globito desinflado, por decirlo así, ¿no? Hay el riesgo de trombosis venosa profunda debido al estado de inflamación que de por sí tiene el paciente con obesidad, hay una mayor predisposición a que haya alteraciones en lo que es sus factores de coagulación, ¿no? Y ello predispone al riesgo de formar trombos, de formar coágulos. Entonces, la obesidad como conclusión es en la actualidad una enfermedad muy frecuente. Se ven que está aumentando mucho los casos debido a la vida sedentaria y a la mala alimentación, al mal estilo de vida que pueden llevar las personas. Y esto a la vez dificulta, ¿no?, lo que es el manejo en el intraoperatorio, tanto para el anestesiólogo como para el cirujano, ¿no? Porque hay que tener mucho en cuenta los cambios fisiológicos que se va a producir, o la repercusión a nivel de sus pulmones, ¿no?, su corazón. Y para cada paciente existe cada anestesia, ¿no? Entonces no es que no es que una anestesia sea única para todos los pacientes, ¿no? Siempre se tiene que evaluar el estado clínico, el estado hemodinámico del paciente para poder administrar adecuadamente la anestesia, ¿no? Bien, eso sería todo. Espero que tengan en cuenta lo aprendido y siempre es bueno mejorar. Mejorar y tener en cuenta todos las repercusiones que puede tener el presentar la obesidad cuando un paciente pues llega a sala de operaciones, ¿no? Muchas gracias. Eso sería todo.